La música hace parte de nuestro día a día. Fácilmente varios momentos o etapas de la existencia se pueden conectar uno tras otro con diferentes canciones hasta armar una banda sonora de cada una de nuestras vidas. Un director, un productor de una película, por ejemplo, sabe en qué punto poner a rodar el sonido perfecto para un beso, una persecución o la parte bisagra de la pelea entre Rocky y Iván Drago. ¡Qué batalla! ¡Es la guerra en Moscú! Rocky ha sido el más castigado hasta ahora, pero sigue luchando. Los hechos históricos de un país también pueden contarse, interpretarse, aprenderse por medio de la música. Por eso, para el caso colombiano, me encontré unos temazos de diferentes géneros y tiempos. Preparen sus audios y sus oídos. Esto es Recuerda Colombia. Las canciones no van en orden cronológico, tampoco quiero problemas con YouTube y que me desmoneticen, entonces solo escucharán unos segundos, un fragmento de cada tema. En la descripción del video yo les dejo los links para que los escuchen completos del canal oficial de cada uno de los artistas. Ahora sí, suena la DJ. El contexto de la rebelión es la trata de personas esclavizadas, el comercio triangular en el que África puso la mano de obra, los europeos la reclutaron a la fuerza para trabajar en América. Lo cuento con más detalles en este capítulo del canal sobre el origen de los afrocolombianos. Hay una versión que cuenta que el Joe Arroyo, el crack de la música tropical, se inspiró en una visita a un museo de la esclavitud, que probablemente fue el Museo Afrocaribeño o el Palacio de la Inquisición en Cartagena. En otra se dice que en el colegio al Joe le tocó leer la historia del rey de una tribu congolesa. Esta versión me atrae mucho porque conecta con Benjos Biojó, un esclavo sublevado del siglo XVII de los años 1600, que escapó con su esposa para alentar el movimiento cimarrón. O sea, comunidades afro, escapadas, retiradas en el Caribe, que fundaron sus palenques impulsados por un deseo de libertad y de vivir con sus propios valores y costumbres. Cuando el Joey inicia con el "quiero contarles un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero", confiesa, expresa que su ritmo y su voz es el vehículo para transmitir un relato de opresión y dolor. Una denuncia que aparentemente se oye muy alegre con el solo de Chelito de Castro, la lucha por la dignidad que debe conocerse y difundirse. Resulta que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, los músicos más influyentes eran los de las iglesias, que también interpretaban sus instrumentos, violines o arpas, en otros contextos más festivos y populares. También había música teatral, la militar, que después de la Revolución Francesa introdujo cornos, trompas, oboes, clarinetes. Se notaba mucho la influencia del ejército napoleónico, pero pues tampoco era algo como los Alfa 8. Eran muchos menos integrantes, unos 4 o 5. También había música de salón en la que surgió la contradanza. A pesar de su origen en las élites, fue un estilo musical rápidamente acogido por otras clases sociales. Un sonido influenciado por el vals, en el que había un contacto humano muy novedoso, increíble para ese entonces. La obra La Vencedora fue interpretada por el coronel José María Cancino en la tarde del 7 de agosto de 1819, después de la victoria del Puente de Boyacá. En el caso de La Libertadora, fue compuesta en homenaje a Simón Bolívar en su entrada triunfal a Bogotá posterior a esa batalla. Se dice que la contradanza era su género favorito. Los relatos de la época cuentan que las celebraciones en Bogotá por el recibimiento de Bolívar y Santander duraron 15 días. Aquí no duramos tanto tiempo enfarrados, la verdad, a punta de bailar La Vencedora y La Libertadora. Lo más importante de todo es que ambas canciones sentaron la base de la gran mayoría del folclore colombiano, especialmente La Guabina
y los bambucos. Arturito bravo que tienes alma de acero. Este clásico colombiano cuenta la travesía de un becerro junto al comandante fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Más de uno se pregunta ahora por qué a alguien se le ocurrió escribir una canción sobre las aventuras de un torito con un guerrillero. Vamos por partes. La canción del maestro Villamil cuenta que en los tiempos de la violencia, periodo de violencia interpartidista así de duro, fue tenaz, valga la redundancia, entre aproximadamente 1948 y 1958 se llevaron a un novillo. ¿Y quiénes se lo llevaron? Un grupo de autodefensas campesinas que reaccionó frente a los chulavitas conservadores, los terratenientes y el ejército. Poco a poco, ese grupo cruzó senderos, como dice la canción, hasta llegar al Pato y al Guayabero en el sur del Tolima. Entonces, Álvaro Gómez Hurtado denunció la existencia de repúblicas independientes en el Tolima. Luego siguió al ataque de las Fuerzas Armadas al municipio de Marquetalia y el nacimiento de las FARC, lideradas por Tiro Fijo, quien militó en esas autodefensas campesinas en 1964. Sobre el autor de Albarcino, Jorge Villamil, el maestro nació en 1927 en la finca cafetera de El Cedral. Era hijo de uno de los fundadores de la Federación Nacional de Cafeteros y adivinen quién trabajó de jornalero ocasional de recolector de café en esa finca. Pues Tiro Fijo. El maestro Villamil tuvo de niño un novillo llamado Confite, que era como su mascota, pero se le escapó hacia la montaña. Todas esas experiencias más sus buenas relaciones posteriormente con la insurgencia se mezclaron cuando el maestro estudiaba unos cursos de profundización en México porque era médico de profesión y ahí salió la canción, en la que el Barcino también representa cómo la guerrilla se endureció con el paso del tiempo y de la guerra. Además, es la primera canción que menciona el conflicto armado. Es el tema predilecto para el triunfo de un colombiano en cualquier cosa, en cualquier campo. Es el grito de combate antes de una contienda deportiva. No me detendré ni en el origen ni en el significado de las estrofas porque ya lo hice en un episodio previo. Los invito a verlo. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. La carranga es un género musical nacido en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá a finales de los años 70. Tiene fuertes raíces campesinas. Jorge Velosa, su principal referente, lo define como una forma de ver la vida a través del arte popular, de la palabra. En palabras del maestro Velosa, el carranguero se es cuando uno reflexiona, controvierte, no traga entero y utiliza la cabeza no solo para ponérsela de gorra, también para ponerse un mundo y un país de gorra. Oscar Humberto, el compositor de la canción, es abogado y en su trabajo como funcionario público fue testigo del padecimiento de los campesinos. Cuenta que están hartos ellos de que les pregunten quién les simpatiza. Nombra la mayoría de actores recientes de la historia del país, de los cuales el campesino no entiende qué representan más allá de un color, un uniforme, una frase, pero las consecuencias y las decisiones de esos actores recaen en la gente. Como sociedad terminamos creyendo que está mal pensar y ser como el otro. Póngale el rótulo que quiera. El campesino embejucado expresa que lo único que apoya es vivir en paz, trabajar con garantías económicas, pero que la democracia que le permitiría eso solo se ve en forma de un político que lo visita cada 4 años a prometerle una mejor calidad de vida y en forma de fila para ir a depositar un voto. Entonces, ¿qué es la democracia para ustedes? ¿Creen que Colombia es la democracia más antigua de América Latina? Vamos a la carga, vamos a la lucha. Este tema a ritmo de porro fue de los primeros jingles publicitarios para una campaña presidencial.
Era 1945 y resulta que Francisco Pacho Galán, compositor, arreglista, director de orquesta, más conocido con el AKA de El Rey del Merecumbe, se encontró con el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en un viaje a barco de vapor por el río Magdalena desde Barranquilla a Honda. Ambos hicieron muy buenas migas, tuvieron empatía, entonces Gaitán le propuso que participara en el concurso para grabar la canción de su campaña política de 1946. Pacho Galán aceptó el reto. Se ganó la convocatoria y un premio de 500 pesos. Se inspiró en la frase "a la carga" para titular su canción, ganadora, grabada por el sello disquero Odeón con la colaboración de la orquesta de Eduardo Armani. Está en un disco de 78 revoluciones en cuyo respaldo está el tema La Buchaca. Infortunadamente, el maestro Pacho, como era conservador, fue concejal de su pueblo natal Soledad Atlántico, en 6 ocasiones lo tildaron de pastelero. O sea, de traidor vendido, regalado, y entre más pesada se puso la confrontación entre liberales y conservadores, la hija de Pacho Galán optó por no mencionar a su papá. Años después, en 1955, llegó el momento de la gloria para el maestro Pacho con su tema "Ay, cosita linda, mamá", grabado por primera vez en Medellín por la disquera Sonolux. Con más de 400 versiones a nivel mundial por un gran número de artistas nacionales e internacionales, el merecumbe le dio la vuelta al mundo. Si se quedaron con ganas de saber sobre Jorge Eliezer Gaitán, pulsen el enlace de la esquina superior derecha que los llevará al video sobre su biografía e ideas. Es la historia de mi generación. Poligamia era una banda de rock alternativo bogotano de gran aceptación entre los jóvenes a finales de los 90s. Era conformada por el reconocido Andrés Cepeda, Juan Gabriel Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo, Virgilio Guevara y César López. Este último ha recorrido varios países en todos los continentes interpretando su escopetarra, un fusil AK-47 convertido en guitarra para dar un mensaje de paz. Voy a identificar varios puntos de la canción. Empieza diciendo: "Yo nací con mis vecinos". Cepeda cuenta que encontró puntos de referencia en su vida personal comunes a otra gente de su entorno y al encadenarlos fue creando la composición musical. Cuando hablar era un peligro allá en el 73, puede interpretarse como una crítica al Frente Nacional que finalizaba en esos años acusado de fraude en las elecciones de 1970 y de ser una democracia reducida, pero también se puede referir a prejuicios morales, religiosos y de lo que era aceptable en las sociedades entonces. Mi generación es la visión de acontecimientos por parte de un joven de la ciudad quien vio impresionado por la televisión la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980 y la del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M-19, superando toda clase de ficción. Celebró cuando Lucho Herrera salió campeón de la Vuelta a España en el 87. También sintió miedo, incertidumbre y caos cuando las bombas reventaban en las ciudades a causa de los atentados ordenados por Pablo Escobar. Según un reporte entregado por la revista Semana en el 2013, nada más entre septiembre y diciembre de 1989, unos meses después de que naciera este pechito, se estallaron 100 bombas en supermercados, bancos, colegios, instalaciones eléctricas y telefónicas. 15.000 personas murieron en los últimos 20 años por la guerra contra el narcotráfico. De esas, 5.500 fallecieron entre el 89 y el 93 durante el auge del cartel de Medellín. En medio de semejante panorama se redactó una gran constitución, la del 91, como dice la canción. Menciona la cotidianidad de los jóvenes clase media en adelante de las grandes ciudades, con actividades como parchar en centros comerciales como Unicentro, tomar chocolate para el desayuno y las onces, o escuchar rock en español. Cierra con un presiento que este cuento no acabó, que es el espíritu de la historia que vive entre nosotros y se desarrolla segundo a segundo. Hay poder, hay dinero, hay
respeto, mandaderos, tinteros. En la década de 1910, en la Revolución Mexicana, los corridos exaltaban las gestas de líderes populares. Muchos años después, en los 50s y 60s, nacieron los corridos de contrabando compuestos en la frontera norte de México, que terminaron mutando en narcocorridos. Esta canción de Gerardo Ortiz describe tres poderosas empresas criminales o carteles. El de Medellín, liderado por Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Leder. El de Cali, por Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Y el del norte del Valle, por Orlando Henao Montoya. La canción también habla de coronar la vuelta. ¿Qué implica eso? La canción dice que es la virtud de la mente maestra que se combina con las estrategias. Para lograrlo, los carteles usan una estructura fundamental como una especie de gran compañía comercial. Tiene su presidente, su jefe de grupo de seguridad, sus directores de compras y ventas, su contabilidad, producción, departamento de innovación y desarrollo para que no les detecten la droga, logística, relaciones interinstitucionales y gestión de personal. Otro estribillo dice que hubo guerra, traición, delincuencia, pero nunca se vio la pobreza, lo que puede explicar cómo toman fuerza las mafias en medio de una población muy vulnerable con unos ingresos bastante bajos, la deformación o pérdida de los valores tradicionales, alto nivel de desempleo, trabajo informal, viviendas en la periferia con pésimas condiciones y muy poca intervención del Estado. Un espacio propicio que llenan los carteles para mostrar que pueden ayudar a la gente, como pasó en Medellín sin tugurios. Ahora sí, le llegó la hora al rapcito. Así lo describe con rimas el asesinato de Jaime Garzón, humorista político, los candidatos presidenciales Carlos Pizarro por la Alianza Democrática M19, Luis Carlos Galán, líder del nuevo liberalismo, Jorge Eliezer Gaitán, jefe liberal, Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, y del líder afro de Buenaventura, Eusebio Muñoz Perea, quien se opuso como representante a la Cámara a la privatización de la empresa Puertos de Colombia. Asilo, como Grupo Vallecaucano, buscó resaltar la figura de un personaje desconocido para la mayoría de colombianos. La canción también menciona todos los crímenes del conflicto armado, desde los cometidos por el Estado hasta el secuestro y el reclutamiento infantil por parte de la guerrilla y los paramilitares. Fosa en el platanal. Punto final. El título representa la forma como muchos se refieren a Colombia. Detrás de ese término está otro, la República Bananera. Un concepto que se inventó el escritor estadounidense O. Henry en su cuento El Almirante de 1904, que se refiere a países corruptos, inestables, que dependen de la exportación de productos con bajo valor agregado influenciados por multinacionales. Para las primeras décadas del siglo XX hubo una que extendió sus tentáculos por Centroamérica y el Caribe, la United Fruit Company, empresa estadounidense dedicada al cultivo y venta de banano. No se sabe bien la fecha exacta en que llegó a Colombia, pero construyó ferrocarriles, infraestructura para exportar sus productos y poco a poco fue adquiriendo tierra fértil en el Urabá, el Magdalena, e impuso contratos de exclusividad para cultivadores independientes. Al mismo tiempo construyó alcantarillados y hospitales, pero había un pequeño detalle. Los trabajadores eran subcontratados, tampoco gozaban los derechos exigidos por la ley. Entonces inició la huelga de 1928 exigiendo a la United Fruit que cumpliera con pagos por incapacidades laborales, reconocer los domingos como día no laboral, contratos colectivos y acabar el pago de salarios con vales redimibles en las tiendas de la compañía. Nunca se pudo establecer acuerdo porque por un lado la United Fruit invadió el tema argumentando que no eran sus empleados, mientras otros líderes obreros argumentaban que negociar era traición. La tensión se amplificó hasta que el 6 de diciembre una cantidad no determinada de huelguistas fueron acribillados por una tropa del ejército a cargo de Carlos Cortés Vargas en la plaza de Ciénaga Magdalena. El escándalo fue tan grande que fue una de las causas de fin de casi 50 años de gobiernos conservadores en 1930. A la mañana siguiente, el informe oficial reportó 13 muertos, 19 heridos. Otros estudios hablan de
68 a 80 muertos, otros hablan de cientos. Gabriel García Márquez en su libro 100 años de soledad da la cifra de 3000. El relato de la masacre de las bananeras de Gao inspiró a los de Las Almas a componer la canción del Platanal. La situación pareciera no tener fin. La United Fruit cambió de nombre en el 75, pasó a United Brands Company, en el 90 se convirtió en Chiquita Brands. Esa multinacional admitió en 2007 que pagó entre 1997 y 2004 $1.7 millones a las Autodefensas Unidas de Colombia. La justicia estadounidense entonces le impuso a la Chiquita una multa de $25 millones. Bueno, señoras y señores, escriban en la caja de comentarios cuál canción fue la que más les gustó, cuáles me hicieron falta para agregarlas en una segunda o tercera parte de la banda sonora de la historia de Colombia. Denle click, pulgar arriba si les gustó este video y suscríbanse si aún no lo han hecho a este canal. Recuerda Colombia, el canal que lucha contra el olvido. Sigan mi página en Facebook, pueden contactarme por medio de este correo electrónico. Vamos por una historia por la gente y para la gente. Hasta pronto.